Muy buenos días a todos, bienvenidos a este canal, a esta página para hablar un poco de neurología. Vamos a hablar hoy de los trastornos de conducta y psicológicos en la demencia, sobre todo enfermedad de Alzheimer y enfermedad de Parkinson. Aquí vamos entonces a reducir un poquitico el video, vamos a subirlo, vamos a dejarlo ahí para poder iniciar nuestra charla. Bueno. Le dije que íbamos a hablar de los trastornos psicológicos y de conducta. Vamos a decir por qué suceden estos trastornos psicológicos y de conducta en los pacientes con enfermedad de Alzheimer, porque básicamente uno dice enfermedad de Alzheimer y lo relaciona con memoria, ¿no? No con trastornos de conducta, de comportamiento, cómo se manejan estos trastornos, porque muchas veces no sabemos cómo manejar el día a día este tipo de trastornos. Yo creo que esta charla también es muy útil para los acompañantes, los cuidadores, las personas que tienen a cargo un enfermo con demencia, ya sea por Parkinson, por Alzheimer. Y es muy útil, ¿por qué? Porque nos va a dar algunas herramientas que son útiles para el día a día. ¿Qué hacemos con un paciente cuando no se quiere bañar? ¿Ya? Es decir, ¿qué hacemos? ¿Lo amarramos, lo agarramos y lo ponemos en la ducha? ¿O tratamos de buscar algunas herramientas para que mejore eso? Bueno, vamos a hablar entonces de las bases neuroanatómicas. ¿Qué es lo que se afecta? ¿Cuáles son las estructuras de nuestro cerebro que tienen que ver con el comportamiento? ¿Dónde están ubicadas? Y por lo tanto vamos a hablar un poco de la corteza cerebral. La corteza cerebral es la parte afuera de nuestro cerebro. Digamos que es la parte que tiene más sustancia gris. Digo yo, más sustancia gris porque no es la única que tiene sustancia gris. Dentro de nuestro cerebro, voy a buscar la maqueta. Dentro de nuestro cerebro también hay áreas que tienen núcleos, que tienen mucha sustancia gris, ¿no? Pero ahí la mayoría está en la parte cortical como tal. Entonces, la corteza cerebral, digamos que tiene áreas específicas que tienen funciones específicas. Lo podemos dividir en lóbulos para que nos sea más cómodo o por áreas, como se llaman las áreas de Brodmann. Por ejemplo, el lóbulo frontal es muy importante y es uno de los que vamos a ver hoy. Tiene la función motora y la función de la conducta y el comportamiento y aspectos psicológicos. El lóbulo parietal tiene función sensitiva y también tiene algunas áreas que tienen que ver de asociación, de conducta. El lóbulo temporal, audición y lenguaje. El lóbulo occipital, visión. Eso es básicamente lo. Y el lóbulo, por ejemplo, cingulado es el que tiene que ver con el sistema límbico, que tiene que ver con memoria, motivación y una serie de funciones del sistema límbico. Pero también se puede dividir no por lóbulos, sino por áreas que se llaman áreas de Brodmann. Esto fue un científico alemán que estudió a animales y a seres humanos y analizó histológicamente área por área, es decir, las puso en el microscopio y las analizó y se dio cuenta que todas estas áreas eran diferentes en la corteza cerebral. Y entonces cada una de estas áreas le puso un número. Y después con los años nosotros hemos visto la funcionabilidad de cada una de estas áreas y entonces la correlacionamos con la clínica. Por ejemplo, voy a mencionar algunas. El área 4 es el área motora primaria. El área 44 y 45 es el área de Broca, que tiene que ver con la emisión del lenguaje. Y así podemos hablar de muchas áreas. No es el caso, pero solamente se lo digo para que lo tengan en consideración. Todo esto que está de aquí amarillito para acá, todo esto que está aquí, 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 así, todo esto es conducta y comportamiento. Por lo tanto, cualquier lesión que afecte esta área de aquí, nosotros vamos a tener alteraciones de conducta y de nuestro comportamiento. En, ¿Con qué frecuentemente ver asociado estos tipos de lesiones aquí? Bueno, con los traumas, con las enfermedades cerebrovasculares, con las enfermedades degenerativas como Parkinson y Alzheimer. Bueno, un sinnúmero de enfermedades son capaces de producir alteraciones de aquí, pero esto es un área importantísima que las vamos a ver a continuación. Bueno, ¿cómo se inició? Esta es la historia, a mí me encanta decir esto. Esta es la historia que tiene que ver con esa corteza que está en la parte de adelante de nuestro cerebro que se llama corteza prefrontal. Esta es la historia de este individuo que se llamaba Phineas Gage. Trabajaba como capataz de una brigada haciendo las líneas de los ferrocarriles en Estados Unidos.
Esa vara que ven ahí, eso es esta pintura que está aquí, esta foto, es del Museo de Cera. Y esta vara que está aquí es la vara que él utilizaba para abrir huecos, poner pólvora, poner tierra y explotar esa pólvora, ¿no? Y entonces lo utilizaba así para hacer las líneas de los ferrocarriles. El caso es que un día no le ponen la tierra y cuando le va a dar con la vara, saca una chispa y explota. Sale esa vara y le atraviesa su cerebro, afectando la parte prefrontal. Decirle quiero que aquí está el área motora, aquí está el área motora, y si nosotros volvemos a la imagen, le afectó esta área que está aquí, pero no tocó el área motora. Por lo tanto, el hombre no perdió el conocimiento, llegó con la vara al lugar donde estaba el médico, lo lleva en una carreta, en lo que sea. El caso es que le quitan la vara, estuvo grave, antibiótico porque aquello se infectó. Bueno, todas las medidas habidas y por haber. En el transcurso de unas semanas o meses, el hombre se recupera, se le quedaba el hueco, perdió un ojo, que esta es la pintura original, pierde el ojo, pero después, cuando pasa el tiempo de recuperación, ya no puede trabajar. Ya no era el mismo, era irresponsable, no quería trabajar, no que le gustaba el alcohol, salía de parrandas y de fiestas con mujeres. Bueno, terminó trabajando en un circo y se murió, incluso por los excesos que tenía. Por lo tanto, esto motivó a muchas personas a investigar esta área que era diferente al resto de las áreas del cerebro porque no tenía defecto motor, pero marcaba una diferencia entre la persona que era antes responsable y trabajadora y la persona que es actualmente. Bueno, entonces esta área se llama corteza prefrontal. A ver, esto no es difícil. Pre es delante, frontal es porque es el lóbulo frontal, ¿ya? Entonces esta es la motora y esta es la prefrontal. La prefrontal tiene tres partes. Una que es más lateral, una que está más abajo y otra que está en el medio, ¿no? Así, hablando así desde el punto de vista muy sencillo, con un lenguaje muy sencillo. La que está lateral, la que está debajo y la que está en el medio. Cada una tiene su nombre y cada una tiene su función. Bueno, la que está aquí al lado, que se llama dorso lateral o la lateral, nos permite entonces funciones ejecutivas. Mire, cuando uno habla de funciones ejecutivas, es aquellas funciones que nos permiten planificar, ejecutar nuestra vida del día a día, haciéndolo de la mejor manera. Es decir, yo voy a hacer el pivo a las 12:30 voy a salir, a la 1 voy a almorzar. Es decir, uno como que planifica su día y va organizándose. Eso son funciones ejecutivas que le permiten a un individuo no solamente tener memoria de trabajo, acciones que te hagan planificar el día a día. La atención también tiene su centro ahí. La parte inferior tiene que ver con las emociones sociales, la conducta social y las funciones cognitivas, también memoria, esas cosas. Esta parte que está aquí debajito, cuando uno la tiene lesionada, entonces hace actos inadecuados, responde de manera inadecuada, no tiene filtro a la hora de decir algo, lo dice como le sale. Si has aumentado de peso, llega y te dice que gordo está o que gordo, es decir, no tiene un filtro y eso es un área que se ve afectado en cualquier enfermedad, pero que en la corteza prefrontal, en la parte de abajo. Y la parte del medio tiene que ver con las motivaciones. Por lo tanto, si tenemos alteraciones de esa área, el paciente puede estar apático, desmotivado, sin interés por las cosas, sin filtro a la hora de hablar con las personas, no puede planificar nada, tiene afectaciones de la corteza prefrontal. Bueno, pero ¿qué pasa con la enfermedad de Alzheimer? ¿Qué pasa con las demencias? Que cuando uno va a decir el concepto, la definición de demencia, no incluye las manifestaciones psicológicas y de conducta. Este es el concepto de Alzheimer. Bueno, hay dominios cognitivos cuando uno tiene alteración de la memoria, alteración de las funciones de la atención, de estos dominios cognitivos. Uno dice que tiene un síndrome demencial, el 60-70% es enfermedad de Alzheimer, pero en realidad no incluyen manifestaciones de tipo de conducta ni manifestaciones de tipo psicológico en el concepto o en la definición de demencia o en la definición de enfermedad de Alzheimer como tal. Pero incluso, por ejemplo, cuando vemos
las alteraciones histopatológicas que ocurren en la enfermedad de Alzheimer. Aquí vemos el leve, ya el leve está afectando áreas de memoria y aquí ya se lo puede decir, si voy a poner el dibujito aquí, la maqueta mía, las áreas de memoria que se pueden ver en temporales. Ya el moderado afecta áreas de memoria, lenguaje, pero ya afecta las funciones más inferiores que tienen que ver con las emociones y conducta social. Y ya el severo afecta casi en su totalidad la corteza prefrontal. Por lo tanto, si afectamos aquí, tenemos que tener manifestaciones desde el punto de vista de conducta, de comportamiento, manifestaciones psicológicas, que no sean solamente los olvidos como tal. Si nosotros hacemos un dibujo y montamos la corteza prefrontal con el área afectada en la enfermedad de Alzheimer, escogí la moderada, no escogí la severa. Por lo tanto, todo lo que está de aquí para adelante es área prefrontal y todo lo que está en moradito, violeta o el color más o menos, este colorcito, es lo que se afecta en la enfermedad de Alzheimer. Por lo tanto, nosotros afectamos, tenemos afectación desde los inicios de la corteza y de las estructuras que nos marcan a nosotros el comportamiento y la conducta a seguir. Bueno, pero ¿cuáles son esos trastornos? A que cuando yo digo trastornos de conducta o trastornos psicológicos y de conducta de las demencias, me refiero a estos que están aquí: alucinaciones, agitación, depresión, disforia, euforia, ansiedad, apatía o desinterés por las cosas, desinhibición verbal, motora, social, irritabilidad, es decir, que son irritables con mucha facilidad, tienen un comportamiento motor aberrante, es decir, que hacen acciones motoras que no tienen un objetivo, un plan. Hay cambios en el trastorno, hay trastornos del sueño y el comportamiento nocturno, hay trastornos alimenticios, a veces no quieren comer, a veces quieren comer mucho, a veces quieren tomar líquido nada más. Y estos son los trastornos, las características más frecuentes de los trastornos de conducta y psicológicos de la demencia. Bueno, vamos a hablar ahora de estudios. Fíjense, este estudio es, aquí le pongo la referencia bibliográfica para que puedan buscarlo si les es de interés. Evaluaron 10.000 pacientes en Suecia, 10.000 pacientes, y encontraron que al menos tenían un trastorno de eso. Entre el 75% y el 90% de las personas tenían un trastorno de conducta o psicológico relacionado con las demencias. Encontraron que los más frecuentes fueron el comportamiento motor aberrante, es decir, el caminar o hacer acciones sin ningún tipo de objetivo, agitado, irritable. Y los diagnósticos que se evaluaron, entre tanto, fundamentalmente enfermedad de Alzheimer, Parkinson, demencia por cuerpo de Lewy, la demencia frontotemporal y la demencia vascular. También evaluaron los mixtos, pero estos fueron los diagnósticos más significativos. Entonces, vamos a ir directamente ya a la enfermedad de Alzheimer, ¿no? Entonces, en la enfermedad de Alzheimer, ¿cuál fue el trastorno más frecuente? Bueno, fue la conducta motora aberrante, la inquietud, la agitación, la irritabilidad, se ponen ansiosos, están deprimidos. Fíjense, esto, el numerito que está aquí, que es 41, 35, 32, es el porciento de los pacientes. Es decir, habían pacientes que tenían un síntoma y habían pacientes que tenían 3 y 4 síntomas, ¿de acuerdo? Es decir, yo conozco pacientes, si yo ahora pienso en un paciente en específico, yo puedo decir que tiene 6 o 7 síntomas es decir, un paciente con enfermedad de Alzheimer, 6 o 7 síntomas de este listado, ¿no? Es decir, no es exclusivo solamente un síntoma para un paciente, ¿de acuerdo? Entonces, en otra demencia, que es la demencia por cuerpo de Lewy, que tiene muchas manifestaciones alucinatorias, bueno, las alucinaciones fueron lo más importante y significativo. Bueno, pero vamos a hablar de enfermedad de Parkinson. ¿Qué sucede en la enfermedad de Parkinson? ¿Es otro tipo de enfermedad diferente a la enfermedad de Alzheimer? Sí. ¿Son neurodegenerativas? Sí. Pero en esta la demencia es menos frecuente, es decir, hay menor deterioro cognitivo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en la enfermedad de Parkinson? ¿Qué características tiene? Bueno, el paciente tiene un síndrome parkinsoniano, tiene rigidez, hipocinesia, temblor, como el caso de la paciente del video. A veces a la hora de caminar tiene temblor, freezing de la marcha, disminución, dificultad para los giros.
Es asimétrico, es lento, progresivo, no tiene signos atípicos y hay una mejoría con la levodopa. El 80% de los Parkinson son enfermedad de Parkinson, pero hay una variante que es Parkinson que tiene demencia. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa con la enfermedad de Parkinson? Que hay una disminución de la dopamina en nuestro cerebro. Es decir, aquí, exactamente, en este lugar de aquí, aquí lo vamos a ver, en este lugar de aquí está un área que se llama sustancia negra, que hay una disminución de la dopamina porque se murieron las neuronas que están ahí. Caso que esas neuronas proyectan dopamina a diferentes áreas. Esta área que está aquí tiene que ver con lo motor y esta área que está aquí tiene que ver con la conducta. ¿Ya? Entonces, muchas veces cuando damos dopamina, es decir, la levodopa para que se convierta en dopamina, entonces nosotros no solamente mejoramos desde el punto de vista motor, sino alteramos o aumentamos la dopamina a nivel de la conducta y pueden haber manifestaciones de tipo conductual en los pacientes con enfermedad de Parkinson. Entonces, también tenemos estadios. Al principio no pasa nada. En la enfermedad de Parkinson tenemos, aquí empiezan los síntomas. Estos son los pródromos. Así que pródromo quiere decir años antes de debut de las manifestaciones de temblor, rigidez, el paciente puede tener algunas manifestaciones previas. Pero aparecen las complicaciones neuropsiquiátricas digamos, los trastornos de conducta y psicológicos relacionados con el Parkinson aparecen ya cuando pasan años, a partir de los 15, 20 años aproximadamente, es que comienzan este tipo de manifestaciones neuropsiquiátricas como tal. Entonces, ¿cuáles son los trastornos? En aquel estudio que se hizo de 10.000 pacientes, bueno, por supuesto, los trastornos motores aberrantes, la inquietud, la irritabilidad, las alucinaciones que son por aumento de la dopamina a nivel del área prefrontal como tal. Bueno, llegamos aquí, sabemos que tenemos un paciente, es decir, primer problema que tenemos, es decir, en el concepto, en la definición de demencia, no tenemos claro los trastornos de conducta y psicológicos de la demencia, siendo esto tan frecuente como el 75 al 90% de los pacientes. Ese es el primer señalamiento que quiero hacerle, digamos, como relevante. Segundo, tenemos dos enfermedades neurodegenerativas, cada una tiene sus estilos, cada una tiene sus características y tienen manifestaciones de conducta y de comportamiento, ¿no? Ahora, ¿cómo la tratamos? Yo voy a hacer un tratamiento de forma general, global, no específico para una o para la otra, sino de manera inespecífica, que son conductas generales que tenemos que tener en cuenta. Por lo tanto, lo vamos a dividir en lo siguiente. Lo primero que vamos a hacer es descartar causas médicas. Lo segundo es valorar tratamiento no farmacológico. Y por último, si fuese necesario, el tratamiento farmacológico. Pero muchas veces nosotros, los médicos, los familiares, queremos que uno viaje directamente al farmacológico. Deme un medicamento para que ella se calme, para que no vuelva a gritar, para que... Y a veces es difícil porque se resuelve aquí en los dos primeros y no en el último. Bueno, vamos a analizar cuáles son las causas médicas. Para decirle causas médicas, usted tiene una enfermedad de Alzheimer, de Parkinson o simple y llanamente un envejecimiento y se enfrenta a un cambio agudo en su cuerpo por alguna enfermedad y usted puede tener un síndrome confusional agudo. ¿Y qué cosa es eso? Síndrome confusional agudo es, por ejemplo, aquel paciente tenga demencia por enfermedad de Alzheimer, tenga Parkinson, estadios avanzados, que puede presentar disminución del sodio, por ejemplo. Aquí puse las más significativas. Que puede tener un trastorno metabólico como una insuficiencia hepática, una insuficiencia renal aguda, una hiperglicemia o una hipoglicemia, que tenga una infección de vías urinarias, vías respiratorias, o que tenga una enfermedad cerebrovascular, o que reciba un trauma. Esto hace que el paciente de forma súbita cambie su comportamiento, su conducta y no necesariamente tenemos que evaluarlo como un trastorno asociado a la enfermedad de Alzheimer, ¿no? Sino es una complicación que es tratable y se mejora en los pacientes cuando reponemos los niveles de sodio. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el primer paso es descartar enfermedades médicas que me justifiquen el cuadro actual. Es decir, esto es algo que yo se lo digo a los pacientes. Si usted tiene un paciente con enfermedad de Alzheimer, vamos a poner un ejemplo hipotético.
Un paciente con enfermedad de Alzheimer que está estable, digamos, con trastornos de memoria, a veces tiene algunas que otras dificultades para dormir, pero nada significativo. Y de la noche a la mañana comienza con alucinaciones, agitación, no duerme. Entonces tenemos que buscar las causas médicas, tenemos que revisar sodio, tenemos que revisar a ver si tiene una infección de vías urinarias, porque quizás tratando esa causa, nosotros volvemos a, digamos, a mejorar el paciente y vuelve a su estado habitual. ¿De acuerdo? Entonces esto es importante, porque estos tipos de pacientes pueden hacer síndromes confusionales que pueden ser hipoactivos, el paciente está como que tumbado, dormido, o hiperactivo, el paciente está agitado como tal. ¿De acuerdo? Con un delirio, con alucinaciones, no duerme. Bueno, descartamos causas médicas, tiene el sodio bien, no hay ningún tipo de problema, pasamos entonces al tratamiento no farmacológico. ¿Qué hacer? ¿Qué conducta tomar? No vamos a darle ningún medicamento todavía. Bueno, lo primero que este tratamiento no farmacológico puede ser preventivo. Sí, hay cosas aquí que son preventivas. No es que yo lo voy a hacer cuando el paciente lo tenga. Yo lo voy a hacer cuando el paciente tenga el diagnóstico para evitar que tenga este tipo de manifestación. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es evitar cambios de entorno. Esto es importantísimo. El paciente a veces tiene una enfermedad de Alzheimer, lo tienen una hija por 3 meses y después va para la casa de otra hija por 3 meses y después va para la casa de otra hija. Y cuando vienen a ver, todo el año está repartido, es decir, muy cuidado, con mucho cariño, con mucho cuidado, todo el mundo lo quiere, pero le están cambiando el entorno cada cierto tiempo y ese paciente entonces tiene una tendencia a desorientarse. O le cambian el cuidador, o le cambian el cuarto. Por lo tanto, debemos mantener esas mismas cosas de forma continua para que el paciente no se desoriente con mucha facilidad. Cumplir horario. Esto es importante porque hay células o neuronas de memoria en nuestro cerebro que nos ayudan a que si yo desayuno todos los días a las 7, ya a las 6:30, digamos que me está activando el estómago diciendo que ya tengo hambre, ¿no? Y si yo me acuesto todos los días a las 9 de la noche, a las 8:30 ya estoy bostezando. Es decir, que ya como que se va preparando el cuerpo y es mucho más fácil el manejo. Eso tiene que ser para levantarse, para acostarse, para las comidas, para el cumplimiento del horario del día a día. Tercer punto, ejercicios físicos. Los ejercicios físicos son importantísimos, ayuda a que disminuya la ansiedad, mejora el estado de ánimo, disminuye las alucinaciones. Esto es algo que forma. Lo que pasa es que hay algunos pacientes que tienen apatía y no quieren hacer ejercicio físico. Y entonces esto siempre hay que individualizarlo. Es decir, no podemos decir, hay que hacer ejercicio físico obligado. No, es que hay que individualizar el manejo de estos pacientes. Educación del cuidador y del familiar. Mire, esto se hace básicamente para educar a ese tipo de personas. Es decir, el que va a cuidar no quiere comer, la amarro en la silla, le abro la boca y le meto la comida. No, no es así. Y no quiere bañarse, la agarro, la cargo y la tiro dentro de la ducha. Tampoco es así. Uno tiene que ir dándole la vuelta. Si yo estoy psicológica y físicamente cansado, tengo que buscar a alguien que me ayude, porque yo no puedo reaccionar de una manera violenta frente a un paciente. Los té. En sentido general, los tés ayudan. Un té no solamente por la parte social, así que se tomen un tecito así que medio relajado, sino también el té, ya sea de tilo, de pasiflora, nos pueden ayudar a relajarnos un poco y hacer la vida un poco más llevadera. Música. Hace unos días hablamos de música, una semana hablamos de música y que la música es una de las cosas que conserva o que se preserva la memoria de la música en el cerebro de los pacientes con enfermedad de Alzheimer. Y entonces, la música nos puede ayudar. Existen clínicas de musicoterapia, pero la música que escuchaba su familiar es una música, por ejemplo, si la persona tiene 70 años, escuchaba una música, un bolero, o escuchaba una música de su época, del lugar donde nació. Esta música suave
puede ayudarnos mucho, incluso a que se quiten las alucinaciones. Por ejemplo, pacientes con alucinaciones y agitación, y de pronto tú le cantas o le pones en un radio, le pones en un dispositivo la música que él escuchaba cuando joven y lo saca de ese entorno y lo puede, digamos, mejorar. Pero también, si uno se acostumbra a ponerle música de forma continua, música relajante, música de agua cayendo o música por ejemplo, de una flauta tranquila. Entonces, música relajante nos ayuda también a que evitar este tipo de crisis como tal. Y por último, voy a hablar de los equipos electrónicos inteligentes. He visto, a ver, software que se pueden utilizar, programas que se pueden utilizar y he visto hasta realidad virtual para pacientes que le ayuda muchísimo a mejorar desde el punto de vista cognitivo y desde el punto de vista, digamos, de conducta. Pero en realidad esto no está al alcance de todo el mundo, tiene que tener un personal entrenado, a lo mejor el paciente no quiere hacerlo y esto es algo como que más difícil. Pero hay muchas de estas cosas que están al alcance del 100% de nosotros que la podemos hacer y lo podemos mejorar nuestros pacientes. De hecho, bueno, antes de llegar aquí, de hecho hay algo que quería mencionar era que he visto trabajos de esto, pero esto es algo que no es que nosotros le pongamos un tablet en la mano al paciente, porque esto puede ser, no puede ser bueno, ¿no? Porque es difícil a veces, ¿no? Pero muchos de estos pacientes con la ayuda de un cuidador, con la ayuda de un personal entrenado, pueden utilizar software en tablet que los pueden ayudar, incluso los pueden hacerse comunicar con otras personas. Un aspecto importante es lo de los espejos. Hay pacientes con enfermedad de Alzheimer que no tienen ningún tipo de problema, pero hay otros pacientes que tienen una dificultad para reconocer la persona que está reflejada en el espejo, que son ellos mismos, ¿no? Entonces, esta dificultad, esa incapacidad para reconocerse a sí mismo, que se llama nosognosia, ¿no? Pero puede tener, ese es el nombre científico, puede ser un problema con el uso de espejos en una casa. No quiere decir que yo diagnostique un paciente con enfermedad de Alzheimer y diga, a partir de ahora me quita todos los espejos de la casa. No. Si vemos alguna afectación a ese nivel que tiene dificultades para el manejo de los espejos, porque se discute con la persona que está en el espejo, que se quita la ropa que tiene puesta, o socializa con la persona que tiene el espejo, ¿cómo está? Qué bien te veo. De acuerdo. Entonces, si hay alguna dificultad, lo podemos quitar y dejar un espejito manual solamente para pequeños momentos, para maquillaje o para peinarnos y esas cosas. Pero si no hay dificultad, se lo podemos mantener. Entonces, esto es algo que yo quería transmitirles sobre la música. Hay revisiones sobre, por ejemplo, esta es del 2017, pero hay muchas revisiones sobre el beneficio de la música en los pacientes con demencia. Con demencia de todo tipo, ya sea Alzheimer, Popo de Lewy, Parkinson, vascular, mixta, de cualquier tipo. Pueden revisarla, pueden buscarla y yo creo que sería muy bueno para que uno siempre tenga herramientas al alcance de la mano para poder manejar a los pacientes que tienen en su casa. Y por último, vamos a hablar entonces de tratamiento farmacológico. Yo no voy a hablar de dosis de medicamento, de nada, porque no creo que sea, digamos, importante decir dosis. Lo que podemos hacer es confundir a las personas más y cada paciente debe ser evaluado por un médico responsable, un médico especialista, que indique el medicamento, que se haga responsable de esto y que le dé seguimiento. No es el familiar el que tiene que hacer este tipo de función. Bueno, pero habitualmente podemos manejarlo. Los medicamentos, por ejemplo, para la enfermedad de Alzheimer, pueden ser útiles para disminuir un poco la conducta. Es decir, el mismo memantina, el mismo donepezilo, la misma ribatimina, nos pueden ayudar a mejorar un poco la conducta del paciente. Si no mejora farmacológicamente una vez que uno le ponga el medicamento, entonces existen este tipo de grupos farmacológicos y en dependencia a las manifestaciones clínicas del paciente, así será el tratamiento que vamos a aplicar. Pero por último, le voy a dejar un acápite a los pacientes con enfermedad de Parkinson. Cuando uno tiene una psicosis, alucinaciones, agitación en el curso de una enfermedad de Parkinson, lo que tiene que hacer es modificar los fármacos dopaminérgicos que lleva como tratamiento. Por ejemplo, nosotros habitualmente, ¿qué hacemos?
La levodopa la dejamos igual y disminuimos todo lo demás y los suspendemos en la medida de nuestras posibilidades. Por ejemplo, tiene pramipexol, le disminuimos el pramipexol y se lo quitamos y dejamos levodopa. Evaluamos en un tiempo, si es necesario, bajamos también el medicamento de la levodopa. Pero ese es el manejo que habitualmente uno hace, modificar los fármacos dopaminérgicos, porque ya dijimos que la dopamina actúa donde mismo actúa, es decir, a nivel prefrontal, y puede alterar la conducta de los seres humanos. Bueno, hasta aquí. Muchísimas gracias a todos por tener la gentileza de estar aquí, de conectarse. Creo que es un tema importante porque son manifestaciones que nos vemos en el día a día y que cada uno de ustedes tiene que ayudar a su familiar, ya sea a través de consejos, pero la música, cumplir horario. Si yo pudiera decir dos, dijera música, cumplir horario, o tres, el entorno hay que cuidarlo. ¿De acuerdo? Bueno, muchísimas gracias a todos por tener la gentileza de conectarse. Ahora voy a responder las preguntas que me hagan.